No te atrevas a apagar el dispositivo. Aún respira su futuro. El susurro de la enfermera atravesó el silencio de la sala como un bisturí atravesando un ser vivo. En una clínica de lujo en las afueras de Houston, bajo un techo de cristal esmerilado, yacía inmóvil Harold Whitaker, el multimillonario negro de pelo gris, el arquitecto de la revolución energética. Su rostro estaba oculto por una cúpula de oxígeno, pero sus ojos, bajo los párpados cerrados, vagaban tras tormentas de pensamientos. Todavía estás vivo. Oficialmente se encontraba en coma profundo después de que su avión privado se estrellara. Extraoficialmente, cada palabra, cada paso y cada respiración en la habitación quedaron grabados en su conciencia. Puso en escena su propia inconsciencia para exponer a quienes querían verlo muerto antes de tiempo. La puerta se cerró suavemente. Entró una enfermera con el pelo corto y movimientos seguros, como si estuviera en un escenario. La placa con el nombre decía Amelia Carter. Miró a su alrededor, apagó el micrófono del soporte de infusión y se inclinó hacia el oído del paciente. «No debería decirte esto», le tembló la voz, «pero parece que te mantienen en coma inducido a propósito». El médico le dijo a mi esposa que la probabilidad era 0, pero veo microreacciones. «Usted tiene enemigos, oh señor». Harold continuó tocando la estatua. Dentro sonó un gong. La conspiración estaba confirmada. Una sábana de hospital se ha convertido en un tablero de ajedrez al revés. El rey negro realiza el primer movimiento invisible. Amelia apagó la luz del pasillo y desapareció, y tras los cristales de la sala ya se movían las sombras de auténticos depredadores. La mampara de cristal funcionaba mejor que cualquier portal de teatro. Desde fuera se oían las señales para los monitores de la audiencia, pero dentro había un silencio sepulcral. Harold escuchó. «¿No crees que lo hemos alargado demasiado?», susurró Charlotte Whitaker, la esposa impecablemente arreglada, que hace 20 años prometió mantener todo en la salud y en la enfermedad. Una chaqueta de seda del color de la gasolina nocturna ocultaba sus manos temblorosas. 6 meses de agonía. «Vale la pena los próximos 30 años de nuestro imperio», respondió con voz de barítono Stephen Bowen, el hijastro de Harold. Se frotó la fina cicatriz de la viruela que le había causado la infancia, como si fuera una medalla al valor. La junta directiva estaba casi convencida de que el padrastro no se levantaría. El médico les tranquilizará mañana. Stephen tocó la tableta. En la pantalla, su firma estaba junto al diagnóstico atrofia cortical progresiva. Solo falta transferir la participación mayoritaria a un fondo benéfico y... Tocó significativamente la mano de su madrastra. Charlotte se mordió el labio. «Recibiremos acciones, pero el proyecto Solrise quedará enterrado. Y con él están las voces de aquellos distritos que lo llamaron su salvador. Las corporaciones importadoras nunca duermen», se rió el hijastro. «La energía limpia para los pobres destruirá el mercado del combustible barato. Es mejor que paguen los pobres que nosotros». Harold apretó los dientes debajo de la tubería. Su sueño de hace 20 años de tener paneles solares en cada escuela, hospital y orfanato estaba siendo atacado por su propia familia. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. La puerta de la cámara ocultó a los conspiradores. Le siguió el doctor Vincent Rogers, el neurólogo jefe. Revisó rápidamente los indicadores y luego susurró en la grabadora. «El paciente está inconsciente. Ausencia de reflejos corneales. Planeo aumentar la dosis de midazolam por la mañana». El dinero ajeno tintineó incluso a través del plástico. Cuando los pasos se apagaron, los reflejos de números rojos se iluminaron en la pared. Las 3 de la mañana. Amelia ha vuelto. Bajo la lámpara, su rostro parecía el de una estatua pensativa de un médico ateniense. «Si puedes oírme, parpadea una vez», susurró, cerrándole los párpados. Harold hizo que las pestañas revolotearan. «Una morgue. Genial». Sacó un cuaderno, marcó la página con 30 letras del alfabeto ruso, excluyendo la O para mayor rapidez, y ordenó: «Una morgue. Alto. 2 es la siguiente línea. 3 escribo la carta». La medianoche se convirtió en un absurdo juego de código Morse con los ojos. Las letras T, R, U, S forman la palabra coward. Amelia adivinó.
¿Me preguntas si tengo miedo?, parpadeó una vez. Sí. No soy un cobarde, respondió la enfermera, pero sé que son capaces de vender aire. Estoy aquí porque mi padre perdió su seguro cuando la corporación cerró la planta. Le diste una subvención para el tratamiento. Mi deber es contigo. Así nació el primer sindicato. Al amanecer, Amelia notó un ligero temblor en el dedo derecho del veterano multimillonario. Los impulsos nerviosos están despertando, susurró. Puedo reducir los sedantes, pero necesito una segunda opinión. De lo contrario, me despedirán. Harold señaló la tarjeta que tenía la letra G. Luego parpadeó 3 veces Gra. En el cuarto intento salió Grant. Amelia susurró, Dr. Noah Grant, un colega neurofisiólogo que fue suspendido por un conflicto con Rogers. ¿Una morgue? Sí. Al mediodía cambió la ampolla de midazolam por una solución isotónica, haciendo parecer como si simplemente estuviera cambiando de guantes. Detrás de la cortina cerrada, llamó a Grant envolviendo el teléfono en una toalla para bloquear el ruido. El paciente cero está enviando señales. Tiene un diagnóstico falso positivo. Eres necesario. La noche siguiente envolvió la clínica en una oscuridad pegajosa. Noah Grant, con una bata blanca sin logotipos, entró haciéndose pasar por un experto en equipos. Levantó los párpados de Harold. Susurró una serie de términos y el paciente repitió las respuestas más rápido que un metrónomo automático. Coma leve de conciencia. Asombroso. La mirada del médico brilló de emoción. Pero, ¿por qué está fingiendo? Amelia reveló la esencia de la conspiración. Grant exhaló. Así que el objetivo era matar el proyecto, no a la persona. Destruir un nombre legendario para comprar patentes y hacer retroceder la reforma. Los segundos se arrastraban. En algún lugar del pasillo, un carrito crujió, una lámpara parpadeó y Grant colocó el cable del monitor cardíaco debajo del colchón. Tenemos que sacarlo de aquí. Pero primero, evidencia. Harold parpadeó. Registros. Amelia y Grant instalaron un micrófono en la ventilación y escondieron una unidad flash en una almohada. Serán los primeros en escuchar las discusiones detrás del muro. Al tercer día, Stephen regresó con el notario. Firmaremos la renuncia de propiedad después del hecho, nada personal, le dijo a su esposa en el pasillo. El difunto quería caridad, memoria eterna. Aseguraremos nuestro futuro. La grabación se filtró a la tarjeta de memoria. Por la noche, Amelia grabó la frase clave Sunrise, luz para todos, en el metal de la pulsera de Harold. Era la contraseña del servidor en la nube donde se almacenaban los dibujos sin terminar. Grant conectó la computadora portátil a una tableta médica y descargó documentos sobre las pruebas falsas, revelando la firma de Rogers en datos de laboratorio que nunca se habían realizado. Mientras tanto, Charlotte aumentó la presión sobre el consejo. La empresa se enfrenta a demandas. No podemos mantener el puesto vacío. Stephen y yo estamos listos para tomar el control. 37 votos a favor esperan la sesión de la mañana. Harold se dio cuenta, tenía 2 días. Amelia ha desarrollado un plan de fisioterapia bajo la modalidad de procedimientos nocturnos. Los electrodos, aparentemente para monitorización, suministraban microcorrientes que estimulaban los músculos. Grant inyectó vitaminas disfrazándolas de sedantes. Harold sintió que el lápiz del destino giraba. Cada miliamperio escribía un nuevo capítulo. Durante una breve visita, Rogers notó una tensión muscular innecesaria y aumentó la dosis del medicamento. Amelia tuvo que jugar. Sobrecarga sistema simpático, doctor, me la quito. Ella planteó el horario que había sido reemplazado con antelación. Rogers asintió de mala gana. El consejo es mañana. Después de esto, prepárese para apagar el soporte vital. Mediodía de la víspera de la reunión. Amelia le trajo a Harold un recorte de periódico. Sunrise, una utopía brillante o un agujero financiero. Una huelga periodística pagada. El paciente parpadeó 3 veces. Lucha. Ella respondió, estoy luchando con todo lo que tengo. Grant obtuvo la tarjeta de acceso del laboratorio y les permitió entrar. Entre los armarios frigoríficos encontraron un pedido reciente. Una solución vascular con toxinas mezcladas para simular un coágulo de sangre fatal. Evidencia de intento de asesinato. Amelia escondió la botella. Noche.
La ciudad fuera de la ventana rugía con truenos. Harold giró ligeramente la cabeza por primera vez. Un dolor le atravesó la columna, pero estaba más cerca de regresar. 20 horas, susurró Grant. Lo lograremos, respondió Amelia. El hijastro no durmió. Stephen bebía whisky en la sala de conferencias, esparciendo papeles. Mañana seré el CEO más joven en la historia del estado. Charlotte lo abrazó por detrás. Liberaremos al mundo de las ilusiones de tu padrastro. Nadie dará electricidad gratis a los pobres. Déjalos soñar. Detrás de la pared, un sensor ultrasónico registraba cada una de sus líneas. Cuando salieron, por el micrófono solo se escuchaba la respiración del aire acondicionado, como si la propia clínica estuviera escuchando la confesión de los pecadores. Grant ha transferido los archivos a un servidor seguro. Faltaban 6 horas para la mañana. La ciudad amaneció con el sonido de las sirenas. Un camión cisterna con combustible volcó en la carretera occidental y la policía tuvo que cerrar parte de la vía. La clínica ha declarado un régimen de acceso restringido, un caos perfecto para una acción encubierta. Amelia y Grant conectaron un casco EEG portátil en el laboratorio. Las líneas azules en la pantalla vibraban como el latido de la música. Harold parpadeó. «No te quedes silencio». Amelia susurró. «Te daremos voz antes de que puedas hablar». Desarrollaron un sistema de tarjetas con letras en el techo. La enfermera movía la pupila del paciente con un espejo, acelerando la selección. Ahora cada frase tomaba minutos en lugar de horas. Harold dictó un manifiesto. Solrise no es una utopía, es una patente para la luz, otorgada a todos aquellos cuya lámpara se apagó por metro. Sus palabras se convirtieron en subtítulos en la pantalla de la computadora portátil. Grant los guardó con la firma digital del dueño de la empresa. Mientras tanto, en la sala de conferencias de la clínica se estaba llevando a cabo un ensayo informativo. Stephen y Charlotte llamaron a un abogado, a un asegurador y a un agregado de prensa. «La tutela recibirá la aprobación del tribunal», aseguró el abogado. «Luego de apagar el equipo, el cuerpo será incinerado para evitar escándalos». «¿Y la Fundación Solrise?», preguntó la abogada. «Se liquidará», dijo Stephen con un gesto. «La tecnología será adquirida por un consorcio internacional. De lo contrario, las acciones caerán». Detrás del cristal, una cámara oculta grababa el diálogo. Grant sonrió por primera vez. Eso sería suficiente para cualquier fiscal. Amelia revisó las inyecciones. «Respire profundamente, señor Whittaker. Pronto aprovecharemos el ruido de la ciudad». A las 4 de la tarde se procedió a la evacuación de las plantas bajas ante la amenaza de una fuga de gas en la autopista. La mayoría de los guardias salieron. Grant aprovechó el momento. Puso en marcha la camilla, cambió a Harold por un pijama de hospital normal sin sensores y desconectó los cables de la alarma, sustituyéndolos por un bucle de cables que imitaba una señal cardíaca. 10 minutos antes de que el sistema se dé cuenta del error, susurró. Trasladaron al paciente a un departamento de diagnóstico vacío. La sala estaba llena de espejos para pruebas ópticas y las cámaras aún no funcionaban después de las renovaciones. Amelia colgó la pantalla. «Estamos aprendiendo a caminar de nuevo». El corazón de Harold producía una línea de bajo pesada, pero hacía temblar su pierna izquierda. Los impulsos eléctricos durante los 2 días no fueron en vano. Bajo los brazos de sus aliados, se levantó como un viejo árbol que hubiera sobrevivido a una tormenta y dio el primer paso. «Más», susurró Grant. 5, 10 pasos. El sudor corría por las sienes del multimillonario. Recordó los años en que transportaba carbón en las minas de Luisiana, ganando dinero para la universidad. Entonces no tuvo elección. Hoy lo elegí yo mismo. Cuando seguridad descubrió que la señal estaba interrumpida, se dio la alarma. Pero Amelia regresó a la habitación antes. «Hay un fallo en el sensor. Lo estoy arreglando», y mostró una cinta de gráficos sinápticos falsificados por el programa de Grant. Rogers gritó: «Si pierdo un paciente antes de la junta, ambos se quedarán sin negocio». «Una licencia no le salvará de la verdad, doctor», susurró Amelia tan bajo que solo Harold la oyó a través de la puerta entreabierta. Por la noche, Stephen trajo una botella de champán a la sala, como mensaje para el cadáver viviente. «Adiós, querido padrastro». Fingió besar la mano fría. «Mañana encontrarás la paz y tu empresa encontrará un nuevo futuro». Harold casi aflojó los dedos, pero aguantó. Parpadeó en respuesta, lo que hizo que Stephen se estremeciera. Un espasmo reflejo,
murmuró Rogers, que se había acercado a él. El final está cerca. Noche. Grant cargó archivos al servidor en la nube del estado. Amelia llevó las copias en pendrives a la caja fuerte del departamento de contabilidad. La auditoría llegará allí por la mañana. La evidencia creció como una red de raíces. A las 3 de la mañana, Harold ya llevaba 10 minutos de pie sin apoyo. Cada paso caía como una piedra en el pozo del dolor, pero sabía que la tierra sentiría su voz solo cuando saliera de las sombras. La mañana que se acercaba traía una espesa niebla. La clínica comenzó a prepararse para la reunión de la junta directiva. Dispusieron las sillas y revisaron los canales de comunicación en línea con los miembros que llegaban en aviones privados. Grant persuadió a 2 camilleros para que trajeran un equipo de EEG para demostrar el caso único. No sabían que estaban involucrados en un golpe de estado. Amelia asumió otro papel. Una inyección de adrenalina disfrazada de vitaminas para garantizar que los músculos de Harold resistieran el clímax. ¿Listo?, preguntó bajo el zumbido del ventilador. Harold emitió su primer sonido, un susurro como el crujido del polvo. «¡Listo!». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Entonces levantemos el telón de una obra que lleva mucho tiempo en cartel». La madrugada en los suburbios de Houston olía a asfalto mojado. Fue por esta carretera vacía que un Cadillac azul oscuro con luces intermitentes de una agencia de seguridad privada se dirigía a toda velocidad hacia la clínica. Al volante estaba sentado Dean Stapleton, antiguo guardaespaldas de Harold, que hoy fue despedido formalmente por lealtad excesiva. De hecho, lo eliminaron por insistencia de Stephen. Demasiado atento a los detalles, Grant le envió en secreto unas coordenadas y una grabación de una conversación sobre los preparativos para la desconexión. Dean detuvo el coche en la entrada lateral, mostró su vieja placa y le dijo al guardia: «Voy a ver al doctor Rogers. Calibración de emergencia del sistema de seguridad». Habló con seguridad y dejó claro: es mejor no preguntar. En el vestíbulo, Amelia pareció chocar accidentalmente con él y le entregó un vaso de plástico vacío. En el doble fondo había un micrófono de solapa. Dean se lo colocó en la solapa antes de salir a la terraza de observación, donde fumó un Rogers. «Doctor», espetó, ¿de verdad va a cerrarle el negocio a un multimillonario sin consultarlo? Los medios de comunicación te destrozarán. Rogers dio una calada nerviosa a su cigarrillo. Los papeles están firmados, ya no se puede ayudar a este hombre. El dinero familiar es más importante que la nobleza de la prensa. Propongo un trato, susurró Dean, y encendió una grabadora de voz aleatoria. El fondo Forex en Panamá da el 15% anual. Te grabaré por la noche y ganaremos millones. ¿15%? Roger se animó, sin notar la luz roja. Lo haremos si mi padrastro deja el juego hoy. Esta frase cabe en una celda digital. Dean miró hacia otro lado, ocultando su triunfo. Dentro del departamento, Grant interrogó al farmacéutico. ¿Por qué no hay ninguna firma en el libro de registro bajo el último pedido de solución trombótica? La enfermera Mary Stone hizo una señal para el médico, respondió el tipo con cansancio. Me dijeron que se trata de un fármaco experimental. Grant grabó el testimonio en vídeo. Marie, en ese momento, estaba sentada en la oficina de administradores, donde Stephen le entregó personalmente un sobre con miles de dólares. «Olvídate de que alguna vez viste al anciano respirar», dijo. «Por la tarde firmarás el certificado de defunción y quedarás libre. La ciudad finalmente ha despertado». En el silencioso vestíbulo de la clínica aparecieron los primeros miembros del consejo de administración. La señorita Ellen Burgess, antigua compañera de clase de Harold, ahora propietaria de una cadena de supermercados, Albert Green, inversionista de Oklahoma, y el ex senador William Horton. Se esperaba una formalidad seca, la confirmación del diagnóstico y la transferencia de acciones. Amelia, vestida con el estricto traje blanco de asistente de Grant, se acercó a Burgess. «Disculpe, señora, se le pide que firme el registro de visitas en el laboratorio, sellado ayer». Con ese gesto alejó a los 3 directores de los oyentes, donde les entregó una tablilla con los registros de las pruebas falsificadas. «¿Qué es esto?», preguntó el senador. «Un resumen de 5 minutos de cómo te van a engañar», respondió. «Mira antes de votar.
Mientras escuchaban y fruncían el ceño, Grant condujo a Harold a través de un pasillo vacío hasta el ala de cirugía, donde, según el plan, las cámaras internas estaban apagadas por mantenimiento. ¿Darías una clase de actuación?, bromeó el médico apoyando al gigante demacrado. Harold respondió con voz ronca. Lo principal es no olvidar la última línea. Llegaron al consultorio del médico, donde había un traje gris limpio, planchado hasta quedar impecable. Dean lo sacó de su bolso y pasó sigilosamente por el ascensor técnico. «Viejo, siempre elegiste los momentos adecuados», dijo. La calle está vacía. Todos miran hacia el ayuntamiento. Cambiar de ropa se convirtió en una tortura para las articulaciones, pero cuando Harold se puso unos gemelos con el emblema Solrise, un pequeño sol atravesando las nubes, el espejo reflejó a un hombre que veía a la muerte como un oponente débil. Amelia trajo un bastón de teca con una memoria USB escondida dentro. «Su argumento más difícil, señor», él asintió. «¿Dónde estaría yo sin ti?». La voz se hizo más clara. «Probablemente en el cielo», se rió entre dientes. Pero allí es aburrido. 20 minutos antes de la reunión se realizó la prueba final del equipo de apagado radical. Rogers caminó por la habitación donde el maniquí, conectado a un monitor, estaba durmiendo tranquilamente. El gráfico mostró una línea de vida perfecta. «Todo está listo», dijo a los guardias. «Lo apagamos a las 10:30». En ese momento, el verdadero Harold estaba de pie detrás del escenario de la sala de conferencias, apoyado en Dean y Amelia. Grant sincronizó la configuración de la computadora portátil con el proyector. Al presionar una tecla, comenzará a mostrar la evidencia. De repente, Stephen se abalanzó sobre su grupo, aturdido por la noticia de los problemas de flujo sanguíneo de su padrastro. Reconoció a Amelia. «¿Por qué no estás en tu habitación?», susurró. «Es un deber de médico, señor. Lo lamento». Ella asintió y señaló la puerta. «El comité está esperando». Stephen miró fijamente al guardia del abuelo, viendo solo el perfil del hombre del traje. No lo reconoció. Continuó caminando sin darse cuenta de que Dean activaba el modo de grabación de su cámara de bolsillo. Ahora sus amenazas verbales también continuaron. En los minutos restantes, Amelia se encargó de los detalles. Escondió un mini altavoz en un jarrón de flores, a través del cual, cuando se dé la señal adecuada, se reproducirá una grabación de la confesión de Rogers sobre que el padrastro abandonará el juego. Debía sonar en plena sala y romper el silencio como un disparo. Harold se agachó y miró sus manos oscuras. Cada arruga era un mapa de ruta desde el campo de algodón de su tatarabuelo hasta los rascacielos de Wall Street. Tocó los gemelos del sol y recordó las palabras de su mentor. «Cuando oscurezca, conviértete en luz». Hoy, la oscuridad era espesa como el aceite, pero dentro de su pecho ya ardía el amanecer. «Tiempo», dijo Grant. Harold se puso de pie. El dolor había quedado atrás y ahora solo soportaba el peso de la responsabilidad. Detrás de la puerta brillaba el emblema de la empresa, un círculo de luz que se extendía desde el centro hacia los bordes. Pasó su bastón sobre el metal, como si tocara una campana antes de que sonara. Los segundos parecían flotar en el aire. En estas pequeñas pausas nacen grandes decisiones. Salir o entrar. Harold inhaló el olor del antiséptico y le pareció el aroma de futuros laboratorios donde los niños de los guetos costeros ensamblarían paneles solares en lugar de respirar humo de carbón. Avanzó hacia las puertas batientes de la sala de conferencias con la confianza de un capitán que guía un barco a través de una tormenta, sabiendo que más allá de las nubes estaba la tierra prometida, incluso si la brújula crepitaba con relámpagos. La sala de conferencias, decorada en tonos tenues de roble y acero, estaba formalmente en silencio. 3 paneles de luz iluminaban suavemente la larga mesa donde estaban sentados 15 directores. En el centro está la silla vacía del presidente. Charlotte estaba de pie junto a él, como si ya se estuviera probando la corona, y Stephen tamborileaba con impaciencia sus dedos sobre la tablilla esperando que entrara el notario. «Caballeros», comenzó, con una voz en la que el temblor disimulaba con éxito el dolor.
Nos hemos reunido para cumplir la última voluntad de mi esposo, el doctor. Rogers confirmará que la enfermedad es incurable. Rogers dio un paso adelante sosteniendo una carpeta que contenía un herbario de tilo de tomógrafos. La atrofia cortical progresa. El paciente no tiene esperanza. El consejo médico es unánime. La señorita Burgess levantó la mano. Propongo que procedamos a la votación. Un segundo. La voz, ronca pero viva, resonó por el pasillo como un trueno en una habitación cerrada. Todos se dieron la vuelta. Harold Whittaker estaba en la puerta, en un bastón, pero con la espalda recta y unos ojos que reflejaban cada mentira de los últimos días. Amelia y Grant cruzaron el umbral tras él. Dean sostuvo la tableta. «Buenos días», susurró el multimillonario. «Gracias por venir a mi servicio conmemorativo, antes de lo previsto». Charlotte se puso pálida. «Esto es un milagro». Intentó fingir alegría, pero sus labios temblaban como hojas al viento. Harold se rió entre dientes. Un milagro es cuando una esposa no conspira con su hijastro para enterrar vivo a su marido. Un clic rompió el silencio. Grant conectó la computadora portátil al proyector. En la pantalla apareció la fecha y la hora. Ayer, 18:42. Grabación, voces de Charlotte y Stephen. «El cuerpo será incinerado para evitar el escándalo», dijo el hijastro. La sala estalló en susurros. «¡Falso!», gritó Stephen. Montaje. Harold levantó la mano y el protocolo descifrado de firma digital apareció en la pantalla. «Invite a su especialista en informática. Él confirmará la autenticidad». Rogers intentó salir, pero Dean le bloqueó el camino. «¿Hacia dónde nos apresuramos?», preguntó. Quizás el médico quiera explicar por qué se encontró una solución tóxica con su firma en el laboratorio. La señorita Burgess se levantó como una bailarina de acero. «Tenemos abogados del Estado presentes en nuestra reunión. Los invité después de recibir documentos alarmantes por la mañana. Espero que nadie se oponga». 2 figuras vestidas con traje aparecieron de la oficina contigua donde habían estado escuchando la transmisión en secreto. Stephen se puso blanco. Harold se sentó y miró de reojo al abogado de su esposa. «Por favor, proporcione su paquete de documentos sobre la transferencia de acciones». Señaló la mesa con su bastón. El abogado colocó los papeles con manos temblorosas. Grant le tendió el analizador espectral de tinta. La tinta aún no se ha secado. Incluso el notario tardó en poner el sello húmedo. Pero la fecha es ayer. «Basta», dijo el fiscal. «Estamos confiscando estos papeles por ser posibles falsificaciones». Charlotte corrió hacia su marido. «Harold, tienes que creerme. Estoy confundida». Confundido acerca de los miles de millones. Su voz era tranquila pero aguda. «Cuando llorabas en el altar, soñábamos con un fondo para ayudar a quienes no pueden pagar la luz. Hoy vendes esta luz por $. Se dirigió al consejo. «Amigos, ustedes saben que no soy ningún santo. Construí un imperio basado en el riesgo y la previsión. Pero pasé 14 años invirtiendo en Solrise, una red de centrales solares conectadas a escuelas de guetos para que los niños pudieran leer por la noche. Este proyecto fue financiado por nuestros accionistas, nuestro equipo. La gente que valora las ganancias por encima del futuro quiere enterrarlo». En la pantalla aparecieron fotos. Gimnasios escolares iluminados por las luces Solrise. Niños somnolientos haciendo sus tareas en mitad de la noche, apoyados en escritorios morados. Las fotografías se transformaron en gráficos de la disminución de la criminalidad. Los miembros del consejo se agitaron. El fiscal le preguntó a Rogers: «¿Confirma usted que aumentó las dosis de sedantes sin el consentimiento de la familia?» Rogers se sonrojó. «Yo seguí las instrucciones de mi esposa. Estaría en agonía». «¿Está sufriendo ahora?», preguntó la señorita Burgess. «Vivo», respondió Harold y, agarrando su bastón, se levantó sin ayuda. «Y tengo la intención de seguir adelante con mi vida». La sala se congeló. Un segundo después, Albert Green aplaudió. Detrás de él están los otros 6 directores. Charlotte miró a la multitud, intentando localizar a algún leal restante, pero no quedaba ninguno. Grant presionó el último botón. Una grabación de la conversación entre Rogers y Dean reemplazó los aplausos. «El padrastro estará fuera del juego hoy». La voz del médico sonó como una sentencia de muerte para él mismo. El fiscal dio una señal a los agentes de seguridad.
Stephen corrió hacia la salida, pero fue detenido. Charlotte intentó esconderse detrás de una columna de paneles de roble. Había suficientes cámaras. Profesor Grant, dijo el fiscal, le pido que me entregue todos los medios digitales para su examen. Dr. Rogers, Stephen Bowen, Charlotte Whittaker están arrestados bajo sospecha de intento de asesinato y fraude. Harold exhaló. El peso de la ira se había levantado de sus hombros, pero el peso de la responsabilidad permanecía. Levantó la mano. Consejo, por favor, tengan un momento de atención. Se hizo un silencio en el que se podía oír el segundero del reloj saltando en cada latido. Yo, Harold Whittaker, estoy transfiriendo temporalmente los poderes del presidente de Miss Burgess hasta que se complete la investigación. El consejo debería seguir trabajando en Sol Rise. El doctor Grant es nombrado director del programa de seguridad clínica y Amelia Carter es nombrada directora del Fondo de Cuidados Críticos. Miró a la enfermera. Ella asintió apenas, ocultando sus lágrimas. La señorita Burgess preguntó: ¿qué tema de la agenda abordaremos a continuación? Harold miró su reloj. Agenda: devolver la luz a quienes viven en la oscuridad. La reunión continúa. Los oficiales sacaron a 3 conspiradores. El portazo rebotó en el pasillo, aplastando los restos de intriga. En el vestíbulo, los periodistas que se enteraron de la detención levantaron sus cámaras. Harold salió y sus pasos resonaron sordamente en el mármol. Levantó su bastón como si fuera una batuta de director y dijo: partimos de la oscuridad, pero siempre recordamos el amanecer. Hoy por fin llegó. El silencio de la prensa fue sustituido por los flashes de las cámaras. 2 médicos condujeron a Rogers, esposado, a través del pasillo donde ayer mismo había decidido cuánto valía una vida humana. Amelia se quedó cerca de Harold. «Tiene usted la presión arterial alta, señor». «Hoy en día todos tenemos la presión arterial alta», sonrió. «Pero esta es la presión del futuro, no el miedo». Más abajo, en el estacionamiento, Stephen y Charlotte subían a una camioneta de la policía. Ella miró a su marido a través de la ventana. Él respondió con una mirada que no contenía malicia, solo cansado reproche. Antes de que las puertas se cerraran, Harold susurró: «Lo que aún fue escuchado por las cámaras de sonido direccionales. Adiós, siempre esperé que te convirtieras en la luz y no en las sombras». La furgoneta se alejó bajo la lluvia. Contra el cielo otoñal de fondo, la clínica parecía un barco que hubiera abandonado la tormenta. Hubo una gran actividad entre el personal. Los pacientes estaban siendo transferidos desde habitaciones donde el equipo funcionaba a plena capacidad a nuevas salas que habían sido reabiertas para futuras auditorías. Harold se dirigió hacia el ascensor, seguido por Amelia, Grant y Dean. Al presionar el botón, volvió a escuchar el latido sordo de su corazón dentro de él. No una victoria, sino una transición hacia un nuevo comienzo. Las puertas del ascensor se cerraron, cortando el escándalo de ayer y abriendo un corredor de luz de mañana. El ascensor los llevó al piso superior, donde había un jardín de invierno acristalado, el proyecto personal de Harold, cerrado a los visitantes. Aquí se cultivaron plantas raras utilizando una luz mínima. Un prototipo del sistema de cultivo vertical que Sol Rise planeaba introducir en áreas deprimidas. «Rara vez he estado aquí», admitió Amelia tocando las hojas de menta negra. «Estas plantas nos enseñan a sobrevivir en la oscuridad». Harold se apoyó en la barandilla, mirando a través de la cúpula de cristal el horizonte gris. La lluvia estaba amainando. «Nosotros también estudiamos. Y todavía estamos aprendiendo». Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. «Mi padre solía decir, la luz no es lo que ves, sino lo que crees». Yo creía en la gente y ellos creían en el dinero. Pero incluso el dinero puede servir a la luz si se utiliza correctamente. Grant sacó una tableta. «El consejo ya ha votado. El presupuesto de innovación ha sido devuelto a Sol Rise. Pero necesitan un gesto público para convencer a los inversores». «Lo será», respondió Harold. «Hoy transferiremos energía gratuita a 50 escuelas. Que los niños sepan que a partir de hoy la oscuridad en sus aulas será una vergüenza para el país, no para sus familias. Preparar un comunicado de prensa». Dean presionó rápidamente el auricular y dio instrucciones al Comité Ejecutivo de Seguridad. 50 escuelas,
Se sorprendió. Lo lograremos por la tarde. Empezaremos ahora, corrigió el multimillonario. Esta noche conseguiremos que todos los profesores hablen de esto. Amelia le tocó el antebrazo. ¿Y tú? Aún no te has recuperado, ¿verdad? Me he recuperado lo suficiente para sostener este bastón, dijo, desplegándolo y sacando una memoria USB del mango hueco. Dentro se encuentran las claves de licencia de las patentes de Solrise. Si algo me pasa, ustedes dos son sus guardianes. Grant y Amelia intercambiaron miradas. Por primera vez en días, sus rostros reflejaban no miedo, sino orgullo. 2 semanas después de la audiencia de alto perfil, los periódicos matutinos publicaron el titular: Luz en lugar de oscuridad. Un multimillonario regresa y culpa a su propia familia. Pero para Harold había algo más importante. Camiones con paneles brillantes llegaban a las escuelas del norte de Houston, exactamente a las 7 de la mañana. Escena 1. Escuela primaria Frederick Douglass. 2 técnicos colocan paneles en el techo y la luz inicial se refleja en las celdas de vidrio. Los profesores conducen a los niños al campo de deportes. Recordad este día, dice el director. Hoy encenderemos las lámparas nosotros mismos. Escena 2. Un dispensario en el área de la Quinta Calle. Las viejas lámparas de neón se sustituyen por LED Solrise de bajo consumo. Por primera vez en años, el paramédico no tiene que preocuparse por la factura de la electricidad. Escena 3. Una conferencia en la clínica donde todo comenzó. La señorita Burgess, ahora presidenta interina, anuncia: Whitaker Critical Care Trust comenzará a instalar CCTV independiente en todas las unidades de cuidados intensivos. Ninguna dosis, ninguna firma permanecerá en secreto. Amelia sube al escenario. Su túnica blanca está adornada con un pequeño icono del sol. Estamos creando una cámara transparente, dice. Cualquier familiar podrá ver que su ser querido está siendo ayudado y no teniendo sus esperanzas enterradas. Las cámaras almacenarán las imágenes durante 6 meses, con acceso limitado a la familia y un auditor independiente. La sala está llena de estudiantes de medicina, periodistas y personal clínico. Primera pregunta: ¿por qué decidiste quedarte en un lugar donde tu jefe casi fue asesinado? Amelia responde: porque la fuerza no está en huir de un problema, sino en resolverlo. Transformamos la oscuridad del pasado en la luz del futuro. Harold observa desde la primera fila. El bastón descansa entre las rodillas. Ya no lo necesita constantemente, sino que lo conserva como símbolo del camino. Después de los aplausos, se levanta y camina hacia el podio. Estoy agradecido a todos los que creyeron cuando era más fácil dudar. Comienza. Pero la gratitud sin acción es una frase vacía. Por eso, hoy os anuncio el lanzamiento de un nuevo programa. 1 vatio, un sueño. Por cada kilovatio hora que Solrise ahorra a las empresas, devolveremos 1 vatio a los hogares de familias de bajos ingresos sin magia contable, conexión directa mediante medidor inteligente, estadísticas transparentes, informe mensual. Presiona un botón en el control remoto y aparece una diapositiva en la pantalla, un mapa de la ciudad, cubierto de puntos dorados, escuelas, clínicas, bibliotecas. Las líneas entre ellos forman una red similar a un sistema nervioso eléctrico. Nuestra ciudad se convertirá en un laboratorio de justicia, afirma Harold. Y si el experimento tiene éxito, lo extenderemos a todo el país. Porque la verdadera luz es cuando ves que tu vecino también tiene luz. Se pregunta del público: ¿qué pasará con aquellos que intentaron detenerte? Harold suspira. El tribunal se ocupará de ellos, pero personalmente les dejaré el derecho a la redención. El odio no construye escuelas, construcciones ligeras. A última hora de la tarde, Amelia y Harold suben al tejado de la clínica. Las primeras luces de Solrise se encienden sobre la ciudad. Los paneles solares, después de haber recogido la luz durante el día, la vierten en una batería de esperanza. Abajo, los niños están soltando linternas de papel. El viento los levanta y las luces se elevan como nuevas estrellas. Hay un cartel nuevo colgado en el parapeto. Letras negras sobre blanco. La verdadera fuerza no proviene de tener el control, sino de no tener miedo a perder. Firma Amelia Carter. Harold extiende su mano y ella la toma. Sus dedos se entrelazan, no en un gesto romántico, sino en un apretón de manos entre iguales.
Si no fuera por ti, ya no estaría aquí, dice. Pero ahora todo recién comienza. Amelia sonríe. El comienzo es el lugar más brillante del tiempo. Los restos de nubes se dispersan en el horizonte. La luna se refleja en los paneles de vidrio, añadiendo plata al oro del atardecer. Las cámaras de noticias captan estas imágenes, pero los héroes no les prestan atención. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo fuera de las pantallas les parece lo suficientemente brillante. Pausa. El viento agita las hojas del único árbol del jardín de invierno, sonido audible incluso en el tejado. Es hora de bajar, susurra Amelia. Los niños estarán esperando noticias sobre sus lámparas mañana. Harold asiente. Debemos justificar su fe. Da un paso hacia las escaleras, ligeras como el primer rayo del amanecer. La luz del interior de la clínica se filtra a través de la puerta abierta, creando un rectángulo de luz en la oscuridad. Un portal a un nuevo día. En esta silueta, las figuras de Amelia y Harold se fusionan por un momento en un solo contorno antes de disolverse en resplandor.